Hay eventos que hacen historia, aunque la mayoría de las veces su importancia se comprende posteriormente. El día 18 de abril de 1521 fue uno de esos días importantes. El monje Martín Lutero, después de su excomunión, había sido invitado por el emperador Carlos V a comparecer ante la Dieta, y que era una asamblea imperial en Worms, para que se retractara de sus enseñanzas antes de ser declarado fuera de la ley. Y cualquier persona lo podría matar después de esta sentencia. Y aún después de la segunda audiencia, Lutero no tuvo una razón que lo convenciera a renunciar a la tesis que había fijado en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Las famosas palabras de Lutero están registradas de la siguiente manera: yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchísimas contradicciones consigo mismo. Por lo cual, si no me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractarme de nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. Amén. Y así terminó esta su declaración. El enfoque de la lección de esta semana es entender que no tenemos alternativa para no seguir el llamado de Dios. Podemos resistir a ese llamado, huir de él o racionalizarlo tal vez, pero al fin de cuentas, solo una reacción nos lleva a la fidelidad verdadera: seguir el mandato de Dios. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo. Estamos en la lección número 5 y vamos a hablar un poco en el contexto de este libro de Jeremías. El título de la lección de esta semana es Más tristezas para el profeta. Y vamos a subdividir esta parte en dos asuntos. Lo que tiene que ver con la maldición, Jeremías maldiciendo su propia existencia o su propio nacimiento, y también vamos a hablar sobre Pasur. ¿Quién era Pasur? Para comentar esta lección está con nosotros una vez más el doctor Carmelo Martínez, quien es profesor de teología en la Universidad Adventista del Plata en la Argentina. Bienvenido, pastor. Gracias. Vamos a iniciar, como todos los programas, haciendo una oración para que Dios bendiga ese momento del estudio de su palabra. Al abrir tu palabra, Señor, lo queremos hacer con la unción del Espíritu Santo, para que ilumine nuestra vista espiritual, para poder entender lo que tú quieres de nuestra vida, lo que quieres hacer con nosotros y lo que debemos hacer para tu gloria y para tu honra. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Vamos a concentrarnos en dos asuntos entonces en este bosquejo. Podríamos haber tratado varios asuntos que la lección trata, pero vamos a concentrarnos en dos asuntos. Y está relacionado con el libro de Jeremías, capítulo 20, desde el versículo 7 hasta el versículo 18. En la primera parte, la Biblia habla un poco de Pasur, como un líder religioso y presidente del templo en aquel tiempo. ¿Quién era este Pasur? ¿Y cuál era la función que él tenía? ¿Y cuál fue la reacción frente al mensaje de Jeremías, Pastor Carmelo? Bueno, Pasur es mencionado por su nombre, no solamente por su función, el sacerdote. Jeremías lo identifica específicamente porque él, en el capítulo 20, el verso 1, es el que preside la casa de Jehová. Digamos, es él posiblemente como el sumo sacerdote. Recordemos que Jeremías muchas veces iba hasta las puertas del templo a predicar. Esto servía
porque el templo era un lugar de atracción, servía tanto para los que iban al templo como para los que estaban en el templo. Evidentemente, aquí hay una reacción de parte de este sacerdote al mensaje de Jeremías, especialmente el mensaje de que Babilonia va a ser la que aplicará la disciplina sometiendo al reino del sur y especialmente a la capital, Jerusalén. Ahora, en Jerusalén está el templo. Y Pasur entiende que este templo no puede ser objeto de una profanación de Babilonia. No puede entender ese mensaje, no quiere entenderlo. Entonces toma a Jeremías, por sus palabras, por lo que estaba diciendo, y lo coloca en el cepo. En realidad lo coloca, dice, en un tronco. Se lo podía amarrar de los brazos o se lo amarraba de los pies. Quedaba, digamos, esta situación lo inmovilizaba al profeta o a cualquiera, quedaba expuesto a la intemperie de esa manera. En un lugar público. En un lugar público para que sea denigrado y avergonzado el profeta. El cepo fue una manera de burlarse de Jeremías y fue un lugar de extremo dolor para él, el hecho de ver cómo su propia gente, su propio pueblo e incluso sus propios hermanos de tribu, los sacerdotes, porque él era sacerdote, sus propios sacerdotes lo afligen con esa tortura del cepo. Ahora, en relación a Pasur todavía, ¿cuál fue el mensaje que Jeremías pasó a Pasur? Porque recibió un mensaje directo de Dios delante y en contra de Pasur, ¿no? Sí, el mensaje en el capítulo 20 y el verso 6 es claro. Dice, y tú, Pasur, capítulo 20, verso 6, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos y entrarán en Babilonia, morarás allí y te vas a morir en Babilonia. Tremendo, ¿no? Esa es la profecía para Pasur. Parece que Pasur era de una línea entonces sacerdotal y Dios quería preservar esa línea sacerdotal por mucho tiempo todavía. Sí. Nosotros vemos en el contexto de Nehemías, por ejemplo, que los descendientes, los hijos de Pasur estuvieron dentro del remanente que estaba dentro de Jerusalén después de 150 años, ¿no? Sí. Es interesante lo que tú acabas de decir. Como decíamos en la lección anterior, la fractura de Israel, que significó el reino del norte con 10 tribus, al sur con 2 tribus más la tribu de los sacerdotes, el reino del norte desaparece de la historia. El reino del sur no puede desaparecer de la historia porque tiene que cumplir los propósitos de Dios. En 2 aspectos. Debe mantener la línea davídica. La línea davídica se tiene que mantener en la línea de los reyes. Y debe mantenerse la línea sacerdotal, porque ambas deben converger cuando llega Cristo. Por eso cuando llega Cristo es denominado el Hijo de David, porque en él converge ahora la línea davídica. La muerte de Cristo luego lo transforma a él en el sacerdote. Ahora la línea sacerdotal converge en él. Entonces, la disciplina sobre el reino del sur será un castigo de 70 años en Babilonia. Luego de esos 70 años ellos volverán, reconstruirán nuevamente el reino del sur, capital
en Jerusalén, seguirá la línea davídica y seguirá la línea sacerdotal hasta que lleguemos a Cristo. Aquí no hay extinción del reino del sur, solamente hay disciplina. Y la disciplina es definida. Jeremías dice son 70 años en el capítulo 29. Y en relación ahora a Anatot, ¿qué ciudad, qué lugar era este? Sí, es una localidad al norte de Jerusalén. En ese lugar fue confinado el sacerdote Abiatar, contemporáneo de David, que cometió la torpeza de querer entronizar a uno de los hijos de David al trono. Cuestión que David no aprobó, porque en los planes de David estaba que el que debía ser entronizado era Salomón. Entonces, cuando Salomón, a la muerte de David, asume el trono, elige como sacerdote a Sadoc, y le dice a Abiatar que por la torpeza cometida, él tiene que irse ahora a Anatot, a refugiarse allí y a quedarse exiliado allí en ese lugar, por lo que había hecho a su padre. Como Jeremías en el capítulo 1, verso 1, nos habla de que él, como hijo de sacerdote, viene de ese lugar, allí está el origen de ese grupo de sacerdotes. Ahora, los sacerdotes no podían ser ajusticiados y no podían ser, digamos así, no podían ser maltratados ni podían ser matados, tenían que ser respetados. En este caso, Salomón respetó la vida de Abiatar, dándole la oportunidad de irse a ese lugar. Digamos, exilio que aún se mantiene hasta los días de Jeremías. ¿Y cuál es el juicio que hay sobre este lugar, Anatot, en aquel tiempo? El juicio será que ellos no participarán de las actividades del santuario, no tendrán participación específica con el santuario, pero no dejan de existir. Y es interesante que Dios llama a Jeremías de un grupo de personas marginadas por la equivocación. La misericordia de Dios sorprende muchas veces de dónde llama a las personas. Jeremías fue llamada de un grupo de personas que se habían equivocado y que estaban exiliados, pero que ahora Dios era capaz de tomar a uno de esos hijos y transformarlo en su profeta, siendo que también era sacerdote. Exactamente. Y ahora en la segunda parte, en relación a Jeremías. Jeremías maldijo la propia vida, ¿no? Eso es un asunto extraño. ¿Por qué llegó a esa conclusión? Son situaciones bastante complejas, pero si observamos, el capítulo 20, del verso 1 al 6, tiene la acción de Pasur sobre Jeremías. Sí. Digamos, aquí Jeremías siente lo más doloroso, lo más profundo de su ministerio en el hecho de su rechazo cuando es colocado en el cepo. Es colocado en ridículo, ¿no? Es colocado en ridículo, en vergüenza pública. Sí. Del verso 7 al 18, él coloca ahora su reacción, que es su dolor. Su dolor. Aquí Jeremías expresa su humanidad plena. Entonces, él llega a decir, maldito el día en que nací. ¿Qué versículo?
en el versículo 14, 20:14, maldito el día en que nací. Ahora, recordemos casos. Job también fue una persona sujeta a sufrimientos. Él va un poco antes, él dice, maldigo el día en que fui concebido. Job es este caso, ¿no es cierto? Esto demuestra lo siguiente: el ser humano evidentemente no fue hecho para sufrir. La muerte, el dolor, el sufrimiento y la enfermedad no son parte. No son parte, parecen que no son parte de nuestra existencia. Entonces, cuando llega eso, es como que nos rebelamos a esta situación. Es que hay una razón. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados para la vida, fuimos creados para la eternidad. El hecho de sentir el dolor, el hecho de sentir la vergüenza en Jeremías, hizo que él sintiera esta situación. Dice, yo no fui llamado para esto, merezco otra cosa, pero se expresó como humano, mostró esa situación de pecado que nos toca a todos nosotros. Cuando llega el dolor, cuando llega el sufrimiento, tenemos que ser muy pastorales y tenemos que ser muy compasivos ante el dolor y el sufrimiento. Y algo más, Jesús mismo tuvo una reacción al dolor y al sufrimiento. En la misma cruz, Él manifestó esas palabras. Sí es posible. En el Getsemaní, si es posible, pasa de mí esta copa. Y luego en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la humanidad de Jesús la que se está expresando. Entonces, algunos dicen que Jeremías es un tipo de Jesús. Sí. En esta situación de dolor extremo, donde Jeremías nos abre el corazón y nos muestra plenamente su interior. Ahora, tengamos en cuenta que Jesús expresó lo mismo. El dolor no es parte de nuestro ser. Y especialmente el rechazo, ¿no? Vivir rechazado, siendo vituperado, avergonzado y colocado en ridículo. Jesús puesto en ridículo en una cruz y Jeremías en un cepo. En un cepo. Y el asunto era que Jeremías estaba advirtiendo por el hecho de que era el único mensaje que él daba. Era el asunto de la violencia y la destrucción. Parece que él no tenía un mensaje así adecuado, bueno, entre comillas, ¿no? Destrucción, todo eso llevó a él a pasar por las dificultades que pasó, y entonces en un momento dado él no soportó y dijo, mejor no habría nacido, ¿no? Es una expresión muy natural de ser humano. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿De qué manera nosotros respondemos a la lección que hemos estudiado esta semana? Jeremías 29 dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Él fue finalmente convencido por Dios, por el Espíritu Santo, que era más importante que el sufrimiento, fue el fuego, la presencia y el calor divino que estaba en su corazón. Saben que cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero, a pesar de que tal vez tenemos que pagar el precio, el tiempo, ser ridiculizados, parece los únicos de la universidad, la única persona de tu trabajo que eres adventista. Pero en medio de todo eso, nada puede sustituir la verdad en el corazón y el fuego que Dios coloca en tu corazón, que arde, que es más atrayente que cualquier dificultad que podamos tener en la vida. Otra aplicación. Sí, me parece que tus palabras fueron las correctas. Cuando hay fuego ardiendo en nuestra vida, ese fuego ardiendo supera
cualquier circunstancia adversa. O sea, cuando el mensaje, cuando mi compromiso con el mensaje realmente se transforma en una pasión, en un fuego ardiendo, no hay nada que pueda apagarlo. El problema es cuando el fuego se apaga, está apagado. Entonces sí, enfrentamos, lo de afuera va a venir y te va a destruir. sin duda. Porque no tienes el fuego que podría defenderte. Y ahora, como resultado de esta lección, muchas gracias, vamos a escuchar el comentario del autor de la lección. Jeremías como persona no puede ser separado de su mensaje. El profeta era la esencia del mensaje. El pueblo rechazó a Jeremías y por consecuencia su mensaje también. Así como el profeta Jeremías era la esencia de su mensaje, nosotros, de la misma forma, nos identificamos con el mensaje del advenimiento. Cualquier duda al acreditar en este mensaje tendrá un efecto negativo cuando lo predicamos. Nuestra esperanza es que Dios nos prepare un reino donde no habrá más llanto, muerte o dolor. Finalmente, la armonía será restablecida entre la humanidad y su Creador. En la Nueva Jerusalén no habrá un mensaje profético porque ya habremos alcanzado nuestro objetivo. El sufrimiento humano se habrá acabado y solo la alegría llenará nuestros corazones. Cree en la promesa del Señor. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Delante de nosotros está una nueva semana, una nueva jornada. No es de un año, 2 años, de una semana. Y cada hombre es libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar libertad en Cristo. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído por Dios. Por eso, ¿qué decisiones nosotros podemos tomar? ¿Qué decisiones debemos hacer? Yo pienso que en esta semana podemos tomar 2 decisiones importantes. En primer lugar, frente a cualquier crisis externa, frente a cualquier presión, frente a cualquier enfermedad, tenemos que avivar el fuego en nuestro corazón. ¿Cómo se aviva el fuego en el corazón? Es buscando a Dios de corazón. Señor, aquí estoy. Lo buscamos a través de la palabra de Dios, hábitos espirituales, lectura diaria de la Biblia. Es lo que hace arder el corazón. Y no es solo leer la Biblia, también es poder servir a los demás. Si nosotros tenemos hábitos espirituales de lectura bíblica y tenemos hábitos misioneros, el fuego va a arder en nuestro corazón y nosotros vamos a tener suficiente defensa divina contra cualquier problema o desánimo. Así que vamos a asumir ese compromiso. Oremos. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, nuestras decisiones al enfrentar tantas crisis que hay a nuestro alrededor. Que podamos leer la Biblia todos los días y poder ser misioneros llevando tu mensaje. En el nombre de Jesús.